gracias por la convocatoria a, a esta presentación, digamos, que tiene que ver con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que es un concepto que encierra, digamos, un sinnúmero de aspectos y de los que no puede dejarse de lado de mencionar la biodiversidad, la alimentación, la energía, el cambio climático, la cultura, la ciencia, la política, la legislación, etcétera. Digamos, grandes temas que en su complejidad encierran muchos otros temas, ¿no? Cada uno de ellos. Y es muy difícil parcializar el análisis de la problemática del medio ambiente en un solo aspecto sin involucrar otros. Sin duda que el cambio climático es uno de los temas más preocupantes en la actualidad y tampoco quedan dudas de que la principal causa es el calentamiento global. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global, derivado de la generación de gases de efecto invernadero, producido fundamentalmente por la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Fósiles que se acumularon durante 200 millones de años y se consumieron en 200 años, es decir, a una velocidad 1.000.000 de veces superior al tiempo en que les tomó acumularse. Un consumo que comenzó globalmente, digamos, durante la primera revolución industrial, pero se concentró ese consumo en la segunda mitad del siglo XX y aún continúa creciendo. Sin duda los combustibles sólidos han sido y siguen siendo la principal fuente de energía que mueve al mundo y sin dudas fue el factor, podemos decir, decisivo y excluyente del desarrollo del capitalismo. La dependencia de esta fuente de energía en el mundo es total prácticamente, es el aire del sistema capitalista y además no hay energía alternativa que lo pueda suplantar. O sea que sin petróleo no hay capitalismo. El panel intergubernamental sobre cambio climático, que es un organismo, digamos, supranacional de investigación sobre los temas del clima, muy conocido, digamos, bueno, que tiene mucha prensa en algún momento, ha dado un ultimátum a la humanidad a través de sus informes periódicos, digamos, sobre diversos temas sobre el cambio climático, pero ha dado en relación a lo que está sucediendo y en relación a la energía, ha dicho, así en forma general, que si no se reduce drásticamente el consumo de combustibles fósiles a muy corto plazo, se dice que en el 2030 debería reducirse a la mitad la producción de gases de efecto invernadero, que entre paréntesis el 90% de estos gases los generan los combustibles fósiles. Entonces, si esto no sucede, si no se disminuye drásticamente el consumo de combustibles fósiles, la humanidad se va a tener que enfrentar a consecuencias ambientales catastróficas e irreversibles, ¿no? Condenando a gran parte de la humanidad a que sus territorios se vuelvan invivibles. Y aún más, si se dejara de emitir hoy mismo gases de efecto invernadero, igualmente se van a producir consecuencias a futuro
por el daño que ya se ha ocasionado. Sin embargo, nada de esto le preocupa al capitalismo y va exactamente en sentido contrario. Viene bien, creo yo, dedicarle un momento a, a ver qué está pasando en general con el consumo también de materias primas relacionado con el medio ambiente. Y actualmente se está utilizando la naturaleza, digamos así, 1,7 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse. Es como si estuviéramos utilizando 1,7 planetas, pero obviamente no tenemos 1,7 planetas, sino que lo que tenemos es que estamos sobreutilizando los ecosistemas y estamos, digamos, en cierto sentido agotando nuestro capital natural. Esto realmente compromete la seguridad de los recursos de la humanidad, obviamente, y los costos de, de este gasto ecológico desmedido ya se hacen cada vez más evidentes y en forma, lo podemos ver, en forma de deforestación, erosión de los suelos productivos, pérdida de biodiversidad, acumulación de, como ya hemos mencionado, de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera que contribuye al calentamiento global o que son la causa del calentamiento global. Volviendo a la cuestión de la energía, en estos momentos, en medio de la crisis climática, se promueve nuevamente la discusión de la transición energética hacia un modelo de energías limpias, incluidas las energías renovables y de baja tasa de emisión. Ahora, este concepto de transición energética no es nuevo. Hay que remontarse al menos al año 1953, cuando un informe encargado por la Comisión de Energía Atómica, un documento titulado Energía en el Futuro, partía de tres previsiones. Una era la demanda creciente de energía, la otra el calentamiento global y la tercera el agotamiento del petróleo, o mejor dicho, del petróleo y del carbón en un horizonte de un siglo, digamos. Y el informe ese concluía, reitero, del año 53, que las reservas fósiles se agotarían para el 2050 y que era inexorable una transición hacia la energía nuclear. Y lo planteaban no como una adición a los combustibles fósiles, sino directamente reemplazar los combustibles fósiles por energía nuclear cuando los fósiles se acabaran. En ese contexto nace en 1967 la expresión transición energética. En 1979 se hace la primera conferencia mundial sobre cambio climático y desde entonces la transición energética, el concepto de transición energética, pasa a estar presente en todas las agencias, en todas las agendas internacionales. Puntualmente, allí en esa conferencia mundial se decía, y cito textualmente, es posible que los efectos del cambio climático resulten significativos a mediados del siglo que viene. Este margen de tiempo basta para reorientar, si es preciso, la manera en que opera la economía mundial
la agricultura y la producción energética. Esto se decía en ese momento, y en los 30 años que siguieron el consumo de gas se triplicó, el del carbón se duplicó y el del petróleo aumentó un 60%. Desde el año 2010 en Estados Unidos comenzó la extracción de gas no convencional a través de la técnica del fracking a gran escala. Y en Francia, Macron relanzaba un programa nuclear promovido a la categoría de energía descarbonizada, así la titulaba. Ahora, la historia energética no está formada por transiciones energéticas, sino sobre todo por adiciones de nuevas fuentes. En la actualidad se hace hincapié en aumentar la utilización de la electricidad generada por fuentes renovables y limpias, como la solar, la eólica, hidroeléctrica, el hidrógeno. Pero esta estrategia tiene muchas limitaciones, muchísimas limitaciones, lo que hace prácticamente inviable esta estrategia a largo plazo. Una de las principales es que son todas ellas son dependientes del petróleo en algún grado. Uno de los aspectos que se necesita o que vamos a resaltar, digamos, es que se necesitan gran cantidad de materiales críticos para el despliegue de los sistemas energéticos renovables que se pretenden hacer. Y también se sabe que no hay suficientes para permitir ese despliegue a escala mundial. Se estima que de aquí al 2040, la extracción anual de litio, por ejemplo, se tenga que multiplicar por 42. Reitero, se deba, ¿no? Se deba, no que se va a multiplicar. Se deba multiplicar por 42. La de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de níquel por 19, la de tierras raras, que está muy en boga ahora porque, bueno, Estados Unidos quiere anexar a Groenlandia porque allí hay muchas tierras raras. Bueno, la extracción de tierras raras, decía, tiene que aumentarse por 7, pero por supuesto hay quienes sostienen que las reservas no alcanzan para eso. Y también las reservas conocidas de muchos materiales son menores que la demanda esperada para el 2050. Un tercer aspecto a considerar, que como decía antes, la instalación de los sistemas renovables solo es posible consumiendo grandes cantidades de combustible fósil, tanto en la extracción de materiales, la elaboración, el transporte, la instalación, el mantenimiento, y a eso hay que sumarle que no están diseñados para reciclar. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos tienen algunos componentes como plata, oro, que están utilizados en pequeñas proporciones, pero bueno, no están diseñados para ser reciclados. De la misma manera, por ejemplo, las aspas de los aerogeneradores, en este momento se las entierra, aunque se podrían en algún sentido reutilizar otras partes. Bueno, las aspas se entierran. Por lo cual, digamos, algunos autores consideran que los modernos sistemas de energía renovable son meras extensiones de los combustibles fósiles, porque solo pueden dar energía si hay combustibles fósiles disponibles, digamos.
Un cuarto aspecto es que el nuevo modelo pretende sustituir los combustibles fósiles por electricidad renovable. Pero los combustibles fósiles mayoritariamente no se usan para producir electricidad. Digamos, en los países avanzados la electricidad representa un poco más del 20% del consumo de energía final. Es decir, que electrificar casi el 80% restante, digamos, de la actividad parece bastante difícil. Un quinto aspecto es que relacionado con lo anterior, para intentar cubrir con renovables ese casi 80% de la energía final que actualmente no es eléctrico, se apuesta a utilizar el hidrógeno verde, que es el producido a partir de energía, de electricidad, digamos, renovable. Pero también el hidrógeno tiene sus inconvenientes y un balance energético bastante pobre, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es un vector energético, es decir, que es, es un lugar donde se deposita energía a través de un procedimiento que consume electricidad y cuya eficiencia es del 50%, por lo que ya de arranque la mitad de esa electricidad no se aprovecha. Ahora, un paso más adelante, el rendimiento de los motores a hidrógeno también es bajo, entre un 15 y 20%, y puede llegar excepcionalmente al 50% utilizando pilas de combustible más eficientes y complejizando los motores. Es decir, que por esta vía se pierde entre el 50 y el 75% de la electricidad usada para producir el hidrógeno inicialmente. Otro de los aspectos digamos, de las controversias en el uso del hidrógeno es que el hidrógeno tiene que ser almacenado necesariamente a alta presión y además para almacenarlo de esa manera hay que enfriarlo previamente para que no alcance elevadas temperaturas. Entonces es un proceso que también requiere energía y depósitos más caros, que igualmente, aunque sean más caros, por seguridad y por las condiciones, por la altísima presión necesaria, igual no pueden evitar la fuga de un 2 o 3% diario, con lo cual la producción de hidrógeno verde tiene que ser consumida en el plazo de pocos días. En forma genérica, se puede decir que la narrativa de la transición es la ideología del capitalismo del siglo XXI. O sea, le viene muy bien a las grandes empresas y a los inversores porque los convierte en parte de la solución, cuando en realidad son corresponsables de la crisis climática y mientras tanto consiguen subsidios de los estados para proyectos de energía limpias, entre comillas. Un discurso que distrae a la opinión pública mientras la demanda de combustibles fósiles no para de crecer, sostenida por la banca internacional, y el extractivismo también se consolida como forma de acumulación en países como el nuestro, ¿no? Que esto se expresa en vaca muerta, en la extracción de petróleo offshore, en la minería del litio, del cobre, del oro, en los agrocombustibles, digamos, solo por mencionar aspectos vinculados con la energía. Lo cierto es que la única solución factible a largo plazo es disminuir el consumo de energía y materias primas con un estándar de vida que no esté basado en el consumo,
sino en satisfacer necesidades básicas y culturales de otra manera, ¿no? Con otro estándar. Es decir, cambiar la energía y la vida a partir de una economía de decrecimiento que es absolutamente incompatible con el capitalismo. Yo estoy convencido que si la humanidad decide prolongar su permanencia en este planeta, no tiene una tarea más importante que sacarse de encima el capitalismo. Y en ese sentido, quiero terminar con un breve párrafo de un artículo de un autor que se llama Ian Angus, que dice lo siguiente: el ecologismo no debe luchar por salvar la naturaleza, sino que debe hacerse cargo de la misma tarea que siempre nos ha encomendado la historia, que es la lucha de clases. Pero esta vez tenemos una anomalía, que la degradación ambiental no solo es un motivo central en este proceso, sino que nos da un margen temporal para llevarlo a cabo. Bueno, a mí me parece un pensamiento muy importante porque, bueno, introduce allí en la lucha de clases la cuestión temporal y la cuestión ambiental. Es por eso que quería traerlo. Yo sé que puede ser polémico, pero bueno, los dejo a propósito. Y con esto termino aquí mi intervención. Muchas gracias y nuevamente gracias a la bicicleta por convocarme.